El día de hoy descubriremos un poco más acerca de la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Acompáñenme. La Iglesia Ortodoxa surge a partir del cisma del 1054, también conocido como el cisma de Oriente y Occidente, que fue la formalización de un proceso de separación entre dos vertientes del cristianismo que ya venía dándose gradualmente durante los primeros siglos de la religión cristiana. Las causas de esta división incluyen diferencias culturales y sucesos políticos. De hecho, también llegaron a darse diferencias teológicas, puesto que la teología occidental estuvo dominada por el pensamiento de San Agustín de Hipona, mientras que a la oriental le dieron forma los padres griegos, nombre con el que se conoce a un gran grupo de pensadores. Los cristianos ortodoxos creen que cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad son la divinidad entera. Esto quiere decir que las tres personas divinas habitan la una en la otra y son inherentes la una a la otra. No obstante, en el dogma ortodoxo se cree que cada una de las personas interactúa con la creación de manera personal. De esta manera, el Padre concibe el plan de creación, el Hijo hace realidad este plan y el Espíritu Santo conduce este plan. Entre otros dogmas en los cuales creen los cristianos ortodoxos, se incluye el rechazo a la idea del purgatorio. Para la doctrina ortodoxa, no existe un purgatorio, sino que existe la prueba, que es algo que enfrentan las almas después de la muerte. De la misma manera, rechazan el dogma católico de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los ortodoxos creen que la Virgen María nació con el pecado original, como todas las personas. Una importante diferencia es el rechazo a los dogmas católicos que indican la supremacía e infalibilidad del Papa u Obispo de Roma. Los rituales de la Iglesia Ortodoxa resultan bastante similares a los rituales de la Iglesia Católica que en nuestro contexto bien se conocen. Los cristianos ortodoxos reconocen 7 sacramentos: el bautizo, la crismación, que es sinónimo de la confirmación católica, la Eucaristía, la confesión, el matrimonio, la ordenación y la unción. Se pueden evidenciar algunas diferencias bien marcadas con respecto a los sacramentos católicos. Por ejemplo, el bautizo y la crismación ortodoxas se realizan a los pocos meses de nacer un niño, mientras que en el catolicismo la crismación o confirmación se lleva a cabo en la adolescencia temprana. Adicionalmente, rituales como la unción no están únicamente ligados a la unción de los enfermos, sino que puede llevarse a cabo siempre que una persona necesite de sanación, sea esta espiritual o corporal. Por ejemplo, durante la ocupación otomana de Grecia, contexto en el cual los sacerdotes no podían confesar, se volvió tradición administrar este sacramento a todos los creyentes, de manera tal que pudieran la oportunidad de comulgar. En cuanto a la jerarquía en esta religión, se considera que la cabeza de la Iglesia en su totalidad es Jesucristo. Con base en esto, los patriarcas de diferentes iglesias autocéfalas se tratan como iguales, pero respetando el honor del patriarca de Constantinopla, un honor que es meramente simbólico y que no le implica ningún poder sobre los otros. También reconocen al obispo de Roma o papa como uno más de ellos. En general, los ortodoxos piensan que no debería haber ningún tipo de jerarquía en el seno de la Iglesia. Los ortodoxos aseguran que el culto a los íconos no es una forma de idolatría, sino de veneración a la persona divina que estos representan. De esta manera, las imágenes religiosas son para ellos como ventanas al reino de Dios. La tradición de venerar íconos viene de la creencia de que, durante el Vía Crucis, una mujer llamada Verónica le enjuagó la cara con un paño a Jesús, paño en el cual quedó el rostro de Cristo grabado. Además, en la tradición ortodoxa, los pintores, que en su mayoría son monjes, se santifican mediante ayuno y penitencia antes de realizar su obra. Entre los templos más destacados entre los ortodoxos se destaca la Catedral de San Basilio, en Moscú. Está situada en un extremo de la Plaza Roja y destaca por su paleta de colores y su serie de cúpulas bulbosas. De la misma manera, destaca también la Catedral de Asunción en Cluj-Napoca, en Rumanía. Esta está inspirada en la Santa Sofía de Estambul, que hace varios siglos fue un importante ícono de la Iglesia Ortodoxa. De importante belleza es también la iglesia del monasterio de Chipka, en Bulgaria, que es de construcción rusa y destaca por sus 53 metros de alto y por su paleta de colores. En general, los templos ortodoxos tienden a ser llamativos por sus suntuosos diseños. Actualmente, el cristianismo ortodoxo es la religión predominante en el este de Europa, región que abarca países como Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Georgia,
Grecia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rusia, Rumanía, Serbia y Ucrania. Adicionalmente, existen comunidades importantes en países de Asia Central e incluso en Oriente Medio, destacándose la comunidad israelita que custodia algunos de los santos lugares. La Iglesia Católica Ortodoxa está dividida en iglesias autocéfalas, las cuales poseen independencia administrativa, incluida la potestad de crear diócesis y nombrar sus obispos, entre ellos el patriarca. No obstante, sobre ellas prima la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, quien posee cierto poder honorario sobre las demás iglesias ortodoxas. Las más reconocidas son la Iglesia Ortodoxa de Alejandría, la Iglesia Ortodoxa de Antioquía y la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, existentes antes del cisma de 1054. Tras este, han surgido otras, como la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa serbia, la Iglesia Ortodoxa rumana, la Iglesia Ortodoxa búlgara y la Iglesia Ortodoxa georgiana. Otras iglesias existen, como la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, pero no tienen el rango de patriarcado.